hablaremos del doctor Evans y cómo salvó a Eugenia de Montijo. El doctor Evans era un dentista, ¿no? Y Eugenia de Montijo era la emperatriz de Francia. Estamos hablando del Segundo Imperio, ¿no? La mujer de Luis Napoleón, de Napoleón III. Empecemos por decir que a mediados del siglo XIX, los dentistas norteamericanos triunfaban en Europa como hasta hace poco lo hacían los dentistas argentinos. Sí, de acuerdo. En España. En España. Eran tratados como verdaderos ídolos populares. Bueno, no sé si tanto, pero sí. Se formaban en el Dental College de Baltimore y estos dentistas superaban en conocimiento a sus colegas europeos y se hacían fama con los pacientes de más renombre, ¿no? Evans nació en 1823 en Filadelfia, se graduó con medalla de oro y esta distinción hizo que se fijara en él el doctor John Clark, que vivía en París. Ajá, bien. Bueno. Clark le propuso a Evans que se trasladara a París, cosa que este hombre hizo en 1847. Ahora bien, en 1848, Luis Napoleón, ya presidente, primero fue presidente, después emperador, y después nada. Eligió a Thomas Evans como dentista, y fue este dentista quien propició el acercamiento entre Eugenia de Montijo y Luis Napoleón. Mirá vos. Parece que Evans tenía un consultorio muy lujoso, ¿no? Ahí en la avenida Malakoff, cerca de donde vivía Eugenia. Cierto día Eugenia fue a atenderse, se sentó en la sala de espera y al rato apareció un señor un poco afectado, sí, que no quería esperar turno. Decía, tengo un dolor atroz. Era sábado, pues. Sí, no. Eugenia entonces gentilmente le cedió su turno. Y ese señor no era otro que Bacciochi. ¿Quién era Bacciochi? El ayudante y gestor de los encuentros amorosos de Luis Napoleón. Y trabajaba consiguiéndole minas a Luis Napoleón. Y cuando volvió del dentista, le dijo, jefe, fui del dentista, porque sí. hablaba mal, sí. Y me cedió el turno una mina que estaba fenómena. Ahí mismo, Luis Napoleón mostró su interés. Bueno, para hacer corta la historia, se casaron en 1853. Evans fue nombrado dentista de la corte cuando se refundó el imperio, ¿no? Semejante jerarquía no era común, porque la profesión de dentista era considerada un poco humillante y casi despreciable. El propio Evans cuenta que en 1847, cuando llegó a París, los dentistas estaban a la altura de los barberos, que es, bueno, ahora también. Lo que pasa es que los barberos también han aumentado su cartel. Sí, no, sí, pero ahora, sí. Pero igualmente un dentista está por sobre el barbero. Bueno, en la escala social. No sé. Estudia 6 años medicina. No hay más, por la televisión salen más barberos que dentistas. Sí, eso es verdad. Sí, hay más barberías. Bien, el caso es que esto es lo que había pasado durante toda la Edad Media, ¿no? La extracción de dientes las realizaban unas especies de charlatanes en la feria, que incluso disimulaban los gritos de las víctimas golpeando tambores. Cuando se convocaba a un dentista a domicilio, el dentista usaba la escalera de servicio, al igual que los carniceros o lecheros. Bien, una sociedad bastante más razonable que la de ahora, que le pide opiniones filosóficas a los dentistas. Bien, en la corte de Luis Napoleón, Evans tuvo incluso misiones diplomáticas, una de las cuales fue informarle a Luis Napoleón sobre la marcha de la guerra de secesión en los Estados Unidos. Evans fue a Estados Unidos, se entrevistó con Lincoln, el presidente, y le preguntó cómo iba la guerra. Dijo, ¿cómo va la guerra, presidente? 1-1, le dijo. Y después volvió y le contó todo a Napoleón.
y llegó a la conclusión de que los sureños serían derrotados. Así que aconsejó a Luis Napoleón que no reconociera a la Confederación, vamos, a los Estados del Sur, lo cual, acá entre nosotros, influyó en el desarrollo de la guerra. Influyó en el desarrollo. Justamente el poco apoyo que tuvo la Confederación, casi todos los estados europeos, los perjudicó enormemente en el desarrollo de la guerra. Como sabemos, en julio de 1870, Luis Napoleón le declaró la guerra a Prusia y Francia perdió. Una de las consecuencias de esta derrota fueron los acontecimientos de la Comuna. Se armó la podrida. Luis Napoleón estaba en Prusia ya detenido. Durante la guerra fue detenido. Eugenia de Montijo permanecía en París, muerta de miedo, porque el pueblo se había alzado y había arrancado incluso las águilas de algunos palacios. La plaza de la Concorde estaba repleta por la muchedumbre. Esta muchedumbre consideraba que Eugenia era culpable de aquella guerra que Francia había perdido. Entonces algunos funcionarios fueron a ver a Eugenia y le dijeron, a modo de consejo: señora, mire, sería mejor que se rajara. Bueno, Eugenia aceptó ese consejo, besó a sus damas, tomó un abrigo y salió rajando. Bueno, se encontró con una dificultad. Todo se había producido tan rápidamente que no había tenido tiempo de preparar nada. El coche a la que ella se quiso subir tenía los símbolos de la corona imperial, así que no era muy conveniente, ¿no? Decidió, junto con una amiga, tomar cualquier coche. Pasó un cochero, lo pararon, le dieron la dirección de unos amigos, del consejero de Estado en realidad, ¿no? El coche se vio obligado a atravesar multitudes. En un momento incluso uno de los revolucionarios metió la cabeza dentro del coche y gritó: ¡Viva la República! ¡Caramba! Pero por suerte no la reconoció Eugenia, imagínate. Llegaron finalmente a lo del consejero, no estaba. Entonces se fueron hasta la embajada norteamericana, pero decidieron ir a la embajada norteamericana hasta que se dieron cuenta que no sabían dónde quedaba. Y entonces a Eugenia se le ocurrió ir a lo de su dentista, el doctor Evans. Llegaron, una criada las hizo pasar sin reconocerlas. Cuando apareció el dentista, preparándose para una extracción probablemente, se dio cuenta de que le estaban pidiendo más bien lo contrario. Eugenia le pidió ayuda y Evans decidió complacerla, por no decir otra cosa. Les preguntó: ¿dónde les conviene rajar a las señoras? A Inglaterra, respondieron. Bueno, y pudieron rajar, llegaron al puerto de Deauville a las 5 de la mañana del día siguiente. Tuvieron que sortear varios peligros. A ciertas horas las puertas de París, que eran puertas. Claro, las puertas reales. Las que puertas reales, están. claro, estaban cerradas. El dentista se aseguró de averiguar qué puertas estaban abiertas. Al final llegaron a Nantes y ahí se enteró Eugenia de que había sido proclamada la República. En cada posada que paraban a dormir, la emperatriz atravesaba los salones rengueando, porque se creía que así disimulaba su condición imperial, ¿no? Para que nadie se le acercara decía que andaba con no sé qué peste. En una de las localidades casi se vende, porque había un guardia que estaba maltratando a un hombre y ella se bajó del coche y le empezó a gritar para que lo dejara. Claro, y el tipo dijo: ¿y usted quién es? Casi se vende, normal. Llegaron por fin al puerto de Deauville, pero no había ningún barco. Al final Evans convenció a un inglés para que los llevara a bordo en su velero, el Gazelle, y zarparon. Hubo una tormenta terrible, casi naufragan, pero llegaron. Unas horas más tarde se encontró con el príncipe imperial, el hijo de ella, que estaba en Londres, también llamado Luis Napoleón, que fue el desdichado Napoleón IV. Murió después en África
a mí me parece que luchando contra los zulúes en una de esas luchas. Se alojaron en un edificio que se llamaba Camden Place, y ese lugar también se lo consiguió el dentista. Y esa fue la última morada de la familia imperial, porque empezaron los tiempos de exilio. El doctor Evans continuó en Londres y luego en París con su profesión. El pibe, Napoleón IV, murió, y también murió Napoleón III, y el que reconoció el cuerpo del chico, que murió, como acabo de decir, en la guerra en África, el que reconoció el cuerpo fue el doctor Evans, y lo reconoció por los trabajos dentales que él mismo le había hecho, ¿no? Evans murió en 1897 en París. Esta es la historia de este dentista, ¿no? Un hombre, si se quiere, afortunado, porque pudo llegar a las más altas esferas gracias al entendimiento que tenía de la boca. La boca es un lugar delicado. ¿Qué le parece? Muy delicado. Yo, cuando voy a lo del doctor Barragán, no dejo de pensar en la intimidad de los trabajos dentales. Sí. Y pienso, si yo fuera una dama, ¿qué podría pensar del doctor Barragán? Bueno. Cuando me dice cosas tales como abra la boca. Sí, bueno, pero es parte de... Cuidado, que viene gente, en fin, esas cosas. Sí. A mí me atiende una dentista, ¿y yo qué tendría que decir? No sé, algo le tendría que decir. Por ejemplo, yo no soy de madera. A mí me atiende una ¿Quién me dentista? toma? O no piensa que esta situación que estamos viviendo vaya a tener consecuencias ¿cómo le voy a ulteriores. decir eso? Por favor, hace años. Y además me atienden dos, porque tienen un asistente. Una por... Sí. Tienen un asistente también. Claro. Que le mantiene la boca abierta. Y claro, y ella va anotando las cosas, le alcanza lo que le tenga que alcanzar. A mí me atiende una dentista, pero es parienta. Por lo tanto, ¿Por qué peor pero? todavía. ¿Por qué pero? Bueno, la aclaración del pero. Parienta. Bueno, vamos a escuchar una brevísima canción que se llama Una Boca. Sí. Que la hice yo, esta canción. La canta Julia Senko con una breve participación mía, pero la canción es breve, es brevísima. Sí. Es brevísima. Y se llama Una Boca. Hablaremos esta noche de Eugenia de Montijo y el espiritismo. Eugenia de Montijo, como ustedes saben, era la mujer de Napoleón III. Era una española que en su juventud, siendo casi una niña, había conocido a Mallarmé y que después casi había enamorado a Stendhal, pero finalmente terminó casándose con el sobrino del gran Napoleón. Napoleón el Pequeño, al decir de Víctor Hugo, ¿no? Luis Napoleón, que después fue emperador, ¿no? de Francia, pero no, del Segundo Imperio. Y Eugenia de Montijo tenía problemas, porque su marido, Luis Napoleón, era muy aficionado a la vida galante, tenía muchas amantes, muchas queridas, y esto hacía sufrir mucho a Eugenia de Montijo. Por lo demás, ella en la corte vivían en el Palacio de las Tullerías, que quedaba ahí en la calle Rivoli, donde ahora hay un parque, en un enorme palacio que después se incendió, creo que durante la guerra franco-prusiana. Bueno, Eugenia armaba unas sesiones de espiritismo, invocaba almas, mantenía conversaciones con difuntos, a veces difuntos célebres, participaba de todo tipo de sesiones de espiritismo. A veces consultaba a los espíritus si determinada guerra sería larga, como por ejemplo en el caso de la guerra de Crimea,
preguntó si la flota anglo-francesa hundiría muchos navíos rusos. Alguna vez mencionamos también aquí a Daniel Home, que estuvo en la corte de Eugenia e hizo materializar las manos del padre de Eugenia, y ella las reconoció por un pequeño calio que tenía el viejo, ¿no? También sucedió que en las Tullerías apareció una mano en cierta sesión de color alabastrino, de elegante forma, que al parecer era igual a la de Napoleón I. La mano trazó algunas líneas que fueron consideradas un autógrafo de la mano ilustre, y esa mano pasó por delante de Daniel Home y se acercó a Napoleón III, que participaba de aquella sesión. Napoleón III besó la mano. Después la mano agarró para el lado de Eugenia, y Eugenia retrocedió espantada. Pero la mano la siguió. Y entonces Napoleón III, temeroso de cometer una ofensa de ultratumba, le ordenó a su mujer que besara la mano, y ella la besó. Daniel Home era especialista en apariciones de manos espectrales. En una ocasión pudo verse un índice y un pulgar arrancando pétalos de una flor. Extraordinario. En otra oportunidad, había una mano que tocaba las teclas de un acordeón. Qué hábil. Es muy hábil, sí. Estas apariciones eran a menudo muy vaporosas, especialmente en la parte de la muñeca. Las manos se veían bien, pero en la muñeca se ponían un poco vaporosas. Sin embargo, el resto de la mano sí parecía extraordinariamente real. Eugenia le pidió una noche a Home que le dijera a las manos que escribieran mensajes, pero al parecer era muy difícil. Era muy difícil. Una vez, después de un esfuerzo enorme, Home consiguió lo siguiente. Apareció la mano, y la mano alzó un lápiz, pero el lápiz se cayó. El milagro fue mayor en la siguiente sesión, porque se materializó directamente un hombre, completamente. Qué mano ni mano. Vino un tipo y dijo: he tratado de satisfacer su petición, sí, a saber, la que una mano escribiera, pero está por encima de mis posibilidades, dijo el espíritu, y se las tomó. Es fumo. Pero Eugenia utilizaba también el espiritismo para otros asuntos. Estamos allá, pasada ya la mitad del siglo XIX, y son los primeros tiempos del espiritismo, y había un entusiasmo y una credulidad que después no se repitieron. Y hay que decir que Luis Napoleón era muchas veces infiel, ¿no? Y era muy vigilado por Eugenia. Y se la pasaba Eugenia armando estratagemas para arruinarle los romances a Luis Napoleón. Y, bueno, habida cuenta de los poderes de Home, a Eugenia se le ocurrió que podía utilizar el espiritismo para indagar acerca de las amantes de su marido, para ver si podía conseguir datos, convocar espíritus y pedirle a los espíritus que le dijeran con quién andaba su marido. Parece que Napoleón por aquella época se había enamorado de una rubia hermosa que era cortejada por todos los cortesanos. Se llamaba Madame de la Bédoyer. Dice el historiador Frédéric Lollier que durante el día el rostro de esta chica tenía un color difuso, pero que a la noche enamoraba a cualquiera. Es una descripción extraña, ¿no? Una muchacha que durante el día tuviera un color difuso y luego enamorara a cualquiera, como si el color fuera un detalle capital en la belleza de alguien. Napoleón III andaba revoloteando, ¿no?, a la rubia, hasta que toda la corte adivinó que muy pronto
la emperatriz sería nuevamente engañada. Y unos días más tarde se verificó la unión entre Luis Napoleón y esta chica. Sucedió contra un ligustro a 200 metros del palacio. Dicen que Madame de la Bédoyer andaba al día siguiente, andaba ahí por las Tullerías con un aire extasiado y que hablaba explícitamente de los favores del emperador. Esta chica estaba en verdad casada con un chambelán que luego fue nombrado senador por Napoleón III, mitad para agradecer los favores de la dama. Una noche, Eugenia preparó una sesión de espiritismo. En esa reunión participaron varias de sus damas y algunos cortesanos, escépticos pero divertidos. Para sorpresa general, Eugenia instó a un espíritu que se había presentado por ahí a que señalara de algún modo con quién andaba el emperador. Pero en ese momento, para no ser partícipes de aquella delación, eran todos batidores, eran todos batidores, claro. Los que estaban en la sesión rajaron, salieron corriendo. ¿Por qué? Pensaron que Napoleón III se iba a enterar y los iba a acusar de ser las voces delatoras, de ser ortiva. Entonces salieron corriendo. Pero hubo una segunda sesión a la que Eugenia invitó a otros, entre los que se encontraba, por casualidad, Madame de la Bédoyer, porque la emperatriz no sabía con quién andaba el marido. Y invitó a un grupito, y en ese grupito estaba justamente la rubia que andaba con Napoleón. Y nunca se supo si manos delatoras o espectrales se presentaron esa noche, ¿no? Pero sucedió que unas hermosas manos de hombre aparecieron y señalaron a Madame de la Bédoyer como amante de Napoleón III. La tipa salió rajando también, huyó. Y Napoleón III, que había disfrutado mucho de la presencia de Home, del mago, del medium, por decir mejor, de golpe se volvió escéptico y le prohibió a su esposa seguir participando de aquellos asuntos. Entre los esposos no pasó gran cosa, hubo un silencio de apenas algunas semanas, ella no le habló, en fin, no fue mucho, pero Madame de la Bédoyer fue expulsada de la corte y Daniel Home, el medium, también, ¿no? Qué cosa, ¿no? Pensaba yo en la aparición de una mano, y cómo la aparición de una mano mete más miedo que la aparición de un señor completo. Está más cercano el señor completo a lo convencional y a la realidad, mientras que una mano privada de señor es más maravillosa. Que usted lo señale una mano puesta en un señor es una cosa. Ahora, que lo señale una mano carente de todo señor, del señor, claro, tiene una fuerza mucho más importante. Sí. Yo prefiero encontrarme en una calle oscura con un individuo completo que no con una mano. Sí, señor. Había una discusión lejanamente vecina a este tema, que es que cómo va en el cielo con el infierno, o en todo caso en la forma de un fantasma, un tipo al que le cortan una mano, o al que le cortan una parte del cuerpo. Matan... Se preguntaba mucho eso con... Los decapitados. Los decapitados, claro. ¿Van sin cabeza? ¿El fantasma de un decapitado va sin cabeza? Bueno, esa es una pregunta... a mí me parece que tiene que ir completo. Tiene que ir completo, ¿no? Sí, digamos, el cuerpo fantasmal es completo, no nada lo parte. No se divide en dos, digamos, la cabeza anda penando en determinado castillo y el resto del cuerpo en otro. No es serio. El fantasma es indivisible de por sí. ¿Le parece a usted? Sí, por no es posible que el fantasma camine incluso con la cabeza bajo el brazo. Eso sería es una forma también bastante impresionante de presentarse el fantasma, eso, ¿no? Es más espectacular. El tipo viene con su propia cabeza bajo el brazo,
haciendo jueguito, inclusive. Sí, es raro, porque canchereando. se entorpece mucho la visión, etc. En cualquier caso, con estos datos acerca de las muchas manos que hizo aparecer David Home, hemos ido a la discoteca y allí inmediatamente nos dieron la milonga que se llama Mano Brava y que evidentemente está compuesta en atención a las manos que, privadas de todo hombre, se presentan en sesiones de espiritismo. La versión que escucharemos es la de Horacio Salgado. Napoleón III, nuestro amigo. Nuestro amigo, el que recibía de a dos chicas. El que, bueno, era un gran amante. Fue un hombre político bastante ridículo, pero el hombre se destacaba con las señoras, y esto ya lo hace merecedor de nuestro respeto, como así también lo hizo merecedor del respeto del pueblo francés. Y bueno, que entre un gran estadista y un gran amante sabía bien lo que elegía. Cuando Napoleón construye esa especie de nuevo imperio, qué sé yo, promete un reino de paz. Promete al pueblo francés un reino de paz. Pero sin embargo, realizó un sinfín de expediciones, de movimientos bélicos, expediciones imperialistas, para todos lados. Para todos lados, era un lío aquello. Y tengo acá una lista. Con él empieza la conquista de Argelia. Y el pretexto fue el golpe que el rey Hussein, que era gobernador de Argel, del Imperio Otomano, que entonces se extendía por el norte de África, le encajó al cónsul francés con un coso de una palmeta de las moscas. El tipo, el gobernador del Imperio Otomano en Argel, se enojó con el cónsul francés y agarró el coso de las monjas, de las moscas. Estaba pensando en el niño de las moscas, que es un paso doble. Y le metió un golpe al cónsul francés. Pretexto, intervención francesa. Empieza toda la conquista de Argelia, que se extiende a algunas tribus del norte de África. Es una de las páginas más negras de la historia de Francia hasta los años 60. Bueno, empieza todo con un golpecito así. Palmeta. Después, otro episodio, por ejemplo, la muerte de algunos misioneros franceses a manos de los nativos de Indochina, sirve también de pretexto para el envío de una fuerza franco-española, que se apodera de Saigón y de 3 provincias, que se llamaban de Amán en aquel momento, y es también la primera intervención francesa en Indochina, que terminará trágicamente en Dien Bien Phu. La guerra de Vietnam no comienza de otra manera que con la intervención francesa después de todo. Sí, claro. Este es Napoleón III, ¿no? El petizo, que salió rajando, contamos historias. Sí, que llegó con una expedición ridícula y aún así fue metido en cana. Sobrino era de Napoleón, hijo de Hortensia, la hija de Josefina Beauharnais. Después, Rusia aparece con una exigencia, la exigencia de ejercer un protectorado sobre la Iglesia Ortodoxa de Turquía, y al mismo tiempo invade unos principados del Danubio. Y entonces Luis Napoleón recuerda que Francia se había comprometido a defender a los cristianos que vivieran bajo el dominio turco. A todo esto la reina Victoria también resuelve que esto pone en peligro el comercio de los productos ingleses con la India. Bueno, vamos, que se arma la guerra de Crimea. La guerra de Crimea es esa guerra que ustedes conocen, la de Sebastopol, la de la carga de la brigada ligera, la de Florencia Nightingale, la de... ¿Cómo se llama el de los bigotitos, el que hace la carga de la brigada ligera? Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks, sí, ese. Bueno, esa guerra es. Bueno, un desastre. Sí. Esa también la empieza Napoleón III. Después, Italia estaba sojuzgada por los austríacos, y a Napoleón se le ocurre, Napoleón III, el chiquito, defender a los italianos, y ahí tiene lugar la batalla, las 2 batallas tremendas de Magenta y de Solferino, que son nombres de colores, dados por otra sustancia que también tiene un nombre de color, que es la fucsina, que tiene ese color que ustedes saben. Un color que se pone después de moda en París, después de estas 2 batallas, y bastante parecido al de la sangre, la muchísima sangre que corrió en esas 2 batallas, donde murieron miles por ambos bandos. La batalla de Solferino, además,
da origen a una de las más bellas novelas que se han escrito, una novela de Joseph Roth que se llama La Marcha Radetzky, y ahí donde está nuestro amigo Francisco José, el emperador, claro, que es salvado por milagro, y Occidente también. Después manda tropas a Siria y manda tropas hasta la China, donde junto con sus amigos los británicos se encarga de destruir el Palacio de Verano de Pekín por unas cuestiones, por unos líos ahí de porquería. Pero bueno, la aventura que más le sedujo a nuestro amigo Luis Napoleón fue la aventura mexicana. Porque pensaba que podía formar un imperio, una monarquía conservadora, un poco para aplacar el poder de esa potencia liberal que eran los Estados Unidos, un poco porque le gustaba, y un mucho porque, lo mismo que Lord Castlereagh, creía que estas eran comarcas donde convenía el boato monárquico y donde que había que sacar a las muchedumbres de la ignorancia atávica, del alcoholismo y de la barbarie. Eso es lo que creía, por ejemplo, el Castlereagh, que fue un tipo tremendo también. Casi lo mata de un pistoletazo a otro amigo nuestro, a Lord Canning, ¿no? Bien. Y Napoleón también pensaba eso, ¿no? Que nosotros los vamos a salvar a estos bárbaros, les vamos a mandar un príncipe. Y Castlereagh creía que en toda América pusieran príncipes europeos, que además iban a favorecer la causa europea, que es la causa de la civilización, del orden. Usted sabe que en general ya no sucede eso, pero en casi todo el siglo pasado y principios de la primera mitad de por lo menos, toda invasión, toda usurpación de las soberanías nacionales fue hecha en nombre de un supuesto valor universal. Invadimos el Egipto en nombre de la razón y del progreso. Y invadimos, qué sé yo, la China en nombre de la democracia, Bolivia en nombre del libre cambio, el Paraguay en nombre del centro atrás y cosas por el estilo. Eso es el principio universal. De este modo trabajaba. Tuvo mucho que ver en esta decisión de Napoleón III, que ya vamos a ver, que por otra parte ya había pensado en crear un imperio en Nicaragua, pero después le pareció que no, qué sé yo. Pero fue inspirado por la mujer, Eugenia de Montijo, la mujer que, por cierto, algún día vamos a hablar de ella, porque cuando era muy joven, había intentado suicidarse porque el duque de Alba, que era, por cierto, descendiente de aquel nefasto duque de Alba, el azote de Dios, el de los Países Bajos, bueno, prefirió a su hermana Paca. Eugenia estaba enamorada del duque de Alba y el duque de Alba prefirió a Paca. Y entonces se suicidó. Pero sobrevivió al suicidio. Gente que hacía mal casi todas las cosas, Y también sobrevivió a su hermana Paca, por cierto. Y finalmente se casó con Luis Napoleón, con lo cual hizo un gran negocio. Y le dijo, che, mirá, qué lindo hacer un imperio así, sería fantástico. Además tenían unas ideas extraordinarias. Por ejemplo, provocar la fuga de esclavos negros del sur de los Estados Unidos, convertir a México en una especie de Liberia, en donde, para hacer esa clase de negocio. Convengamos que ya se estaba preparando esto que después se llamará la Liga de Naciones, el Plan Marshall y durante largo tiempo las Naciones Unidas, quiero decir ciertas repartijas Yalta mucho tiempo después, claro, pero que las grandes potencias estaban repartiéndose cosas como la India, África y América naturalmente, ¿no? Y había ido mal en la India Luis Napoleón. Y en América también, porque habían perdido, no a él, pero los franceses habían perdido el norte, la Luisiana y además, todos los dominios que tenían en el norte. Pero el indio Juárez, Benito Juárez, era uno de los presidentes que había en ese momento en México, donde había dos gobiernos, un lío bárbaro en México también, ¿para qué le voy a contar? Tenía grandísimos inconvenientes económicos y le da el pretexto a Luis Napoleón para que hiciera una intervención armada. El 17 de julio de 1861, con grandes líos económicos, después de haber incluso vendido los bienes del clero, que no alcanzaron para mucho, decreta la suspensión por 2 años del pago de los intereses sobre la deuda externa de México. Suspende el pago de los intereses de la deuda externa. ¿Escucharon esto alguna vez ustedes? Sí. Yo sí. Que eran 82 millones de sopes. Principales acreedores, Inglaterra 69 millones.
España 9 millones y Francia 2 millones. Francia no tenía mucho que ver, pero Luis Napoleón tenía ganas de meterse. Pero estaban también unos bonos que llamaban los bonos Jecker. La casa Jecker era un banquero que había hecho un préstamo al general Miramón de 1.500.000 pesos. Acá lo llamaríamos Baring Brothers o Fúcar y Balzares hace tiempo, ¿no? Y le dio 1.500.000 a devolver 15 millones en bonos. Mira vos, o sea, negocio redondo. 1000% de interés, más o menos como los préstamos de Baring Brothers. Y resolvió cobrarlos, para lo cual recurrió a un señor Augusto Morny, que era hermano uterino hermano por parte de madre de Luis Napoleón, la única posibilidad, porque nunca se supo bien quién era el padre de Luis Napoleón. Bueno, Jecker recurrió a Morny era su hermano para que interviniera, y entonces, señores, ahí viene esto. Francia, con España e Inglaterra, invaden México para reclamarle el pago de la deuda. Se apoderan de la capital y sientan allí a un Habsburgo, a Maximiliano de Habsburgo, casado con Carlota, hija creo del rey de Bélgica, Leopoldo, y lo ponen ahí. Y listo. ¿Y por qué? Y porque ustedes no pagaban. Extraordinario. Esas son las naciones que hoy en día nos enseñan cómo tenemos que vivir. Sí. Esas son las naciones. Ahí, y esto lo cuento muy seguido, se gesta una palabra que ahora tiene un aire libertario y que debiéramos recordar que fue inventada para justificar una intervención francesa. La palabra latinoamericano, que antes no existía. Se le ocurrió, sabía cómo se llamaba el tipo ¿no? Un parlamentario o un ministro de Luis Napoleón, porque claro, hispanoamericano no le servía, iberoamericano tampoco. Y como los franceses parece que eran latinos, latinoamericano les sirvió para que tuviera algún sentido la intervención francesa en América. Y ahora la usamos nosotros para componer zambas libertarias. El caso es que lo meten a Maximiliano y a Carlota, pero como le había dicho un hombre sabio a este muchacho Luis Napoleón, que no dejó desastre por hacer en su vida, por cierto, no iba a tener que gastar muchos tiros para sentar a un hombre en el sillón de México, pero sí iba a tener que gastar muchísimos para sostenerlo. Y así fue. No lo pudieron sostener, y el pobre Maximiliano, que tampoco entendía mucho de esto, que se vio envuelto, hermano de Francisco José. Según dicen, además, un buen hombre que hasta los mexicanos les dio lástima pero tener sí, que hacer lo que hicieron. Se ve envuelto en esta cosa y lo ponen ahí, y se come un garrón en Querétaro donde lo fusilan en 1867, lo matan al pobre, muere con toda dignidad, porque, bueno, si me tocó esta, dice, ¿qué va a hacer? Y lo sobrevive Loca, su mujer Carlota, que vive hasta 1927, hasta la época... Que es la Revolución Mexicana en el 10. Ella casi es nuestra época, pero no vive en Europa, encerrada en un castillo, en una semilocura, nunca alcanzó a recuperarse de la impresión que le produjo la muerte de Maximiliano. Estas son algunas de las hazañas de este hombre que le había prometido a su nación un reino de paz, y de esta nación que es un paradigma ante el mundo y que hoy en día nos aconseja a nosotros y a otras naciones del tercer mundo acerca de nuestros comportamientos de barbarie, de alcoholismo y de ignorancia tal. Para Benito Juárez. ¿Cómo no para Benito Juárez? Y para Emiliano Zapata, que nació en el Huilco y que se encargó para el de pueblo terminar mexicano, la tarea, que tiene una historia tan perfilada. Y podríamos decir para alguien a quien la llamaremos como una dama, porque después de todo fue una dama, por lo menos se la califica como un artículo femenino, y que justificó desde esos ideales labrados con la gente de la que usted habló ayer, desde los enciclopedistas hasta los hombres de acción como Robespierre, que también se llamaba Maximiliano además, ¿no? Digo, aquella especie de mujer que fue pintada por el señor, el pintor David, y que avanzaba entre la gente por ahí dando vueltas, y que a mí no me cabe la menor duda que después de haber sido gestada quizás en esos pagos de Francia, se murió algún día en París. Estoy hablando de la revolución, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad.
para esa que se murió en París Sí, entonces. para la que murió en París. Y que si pudo resultar en algún lado fue en América, el primer tema de Vamos. hoy. Bueno, nos encontraremos hoy de nuevo con Napoleón III. Es un señor tan divertido. Es divertido porque tenía muchas minas. Era un pésimo gobernante, pero tenía muchas minas. Entonces es más divertido contar la historia de un gobernante aficionado a las mujeres que haberla vivido. Que haberla vivido, sí. Más divertido, digo, que glosar los desaciertos de Luis Napoleón, aunque muchas veces lo hemos hecho. Vamos al año 1850, cuando Luis Napoleón era príncipe presidente. Todavía no se había proclamado emperador. Como ustedes saben, Napoleón III, Luis Napoleón,
era sobrino nieto de Napoleón el Grande. A él le decían Napoleón el Pequeño, un apodo que le puso Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo Morales. Por ese entonces, para conseguir amantes, se acercaba casi a un solo grupo de mujeres, las que trabajaban en la ópera, las bailarinas de la ópera o las actrices de la ópera. Él sabía que allí había muchas minas, y entonces casi todas sus novias provenían de ese foro. Pero, según el cronista, estas damas no constituían más que un entremés para Luis Napoleón. Entonces, harto quizá de pequeños episodios, resolvió buscar episodios más contundentes, pero sin cambiar de lugar. Siguió en la ópera, pero en vez de dirigirse a coristas, empezó a buscar grandes figuras de la ópera, a las famosas. Napoleón III recordó que su tío, Napoleón Bonaparte, había sido amante de Mademoiselle Georges, una de las grandes trágicas de esos tiempos. Y Luis Napoleón pensó que no podía ser menos, por más que era menos, y se postuló entonces para ser amante de Magdalena Brohan, que era una celebridad en aquellos días con apenas 17 años. Cuentan que movilizaba la admiración de los franceses esta chica, no solo por su estupenda figura, sino por algunas actitudes y posturas que entusiasmaban a todos. Por ejemplo, una noche, un señor muy atrevido abordó a Magdalena después de haberla seguido durante unas cuantas cuadras, ¿no? Y ella le dijo con tono seco: «Se equivoca, señor, soy una mujer honesta». Pero mientras lo iba diciendo, iba mirando un poco al tipo, que era muy apuesto, y entonces agregó: «Aunque sepa que lo lamento infinitamente». Magdalena era una persona extravagante, incluso en sus gastos, de modo que un amigo le hizo notar ciertos excesos y ella prometió llevar un libro con las cuentas. Solo lo hizo un día, y esto fue lo que escribió: «Limosna a un pobre, 5 francos. Alpiste para un pájaro, 2 francos. Varios, 1000 francos». Bueno, Luis Napoleón se enamoró de Magdalena. Según dice la crónica, esta actriz tenía senos de enorme talento. El príncipe presidente pensó que sería muy agradable llevar a su cama a esta exquisita mujer, admirada por miles de personas. Envió entonces hasta ella a un amigo de este programa, a Bacciochi, el fiel Bacciochi, que era el gran ordenador y proveedor de los placeres de Luis Napoleón. Se están yendo algunos bonapartistas. Y le pidió que le invitara al palacio. Le dijo: «Anda, Bacciochi, invítame a esta mina, así, invítala al palacio». Pero Bacciochi regresó con la cara sombría y le dijo: «No quiere cenar con usted en la intimidad y me ha tirado en la cara el sobre que usted le envió, me ha tirado». Luis Napoleón quedó desolado, pero decidió insistir. Y la insistencia tuvo éxito, pero el atropello amoroso de Luis Napoleón hizo que sucediera lo siguiente. Luego de unas tiernas cartas que él le mandaba, y de algunos regalos, promesas de decencia, garantía de encuentros discretos, etc., Magdalena Brohan accedió a verlo. Entonces Luis Napoleón le encargó a Bacciochi que un coche real pasara a buscar a esta dama por su casa para concretar el encuentro. Dijo: «Andaba Bacciochi, buscame también en la casa con un coche, o mandaba un cochero, y que me la traigan acá al palacio». Pero hubo un error. Bacciochi delegó esa tarea a un mensajero inexperto, un notario, un turro, dirían, en la República Oriental. Claro. Y este turro se equivocó, ya que entregó la carta a la hermana de Magdalena. Se equivocó. Esta muchacha era extremadamente gruesa,
se dedicaba a oficios de burdel y portaba unos encantos un poco estropeados por los clientes. Un poco baqueteada ya. La baquette. Claro. Bueno, vivía con la hermana, se sorprendió un poco por la noticia que le habían comunicado, pero cuando llegó el coche y el mensajero, se puso el chai. Se subió. La llevaron al palacio, le dijeron que esperara al príncipe presidente, que no tardó mucho en encontrarse con ella. Bueno, cuando Luis Napoleón vio lo ocurrido, tuvo una cierta decepción, pero no se desesperó. Se lo tomó con gracia. Y entusiasmado por una posibilidad amatoria sorpresiva, procedió a amar a la hermana de Magdalena, así nomás. Fue un error. Cuando Bachoqui vio pasar a la mina equivocada, inmediatamente intentó reparar el asunto y fue a buscar a la dama correcta. Magdalena, que no sabía nada de lo que estaba sucediendo, fue al Palacio Real. Bachoqui llegó junto a ella, golpeó la puerta de los aposentos de Luis Napoleón y le dijo: príncipe, sois víctima de un error. Os traigo a la verdadera, la que tenéis es su hermana. Y el otro estaba adentro con la gorda. Y Luis Napoleón gritó desde su habitación que esperara a que terminara de gestar su equivocación para repararla inmediatamente después. Al rato se abrió la puerta y salió la hermana de Magdalena, extasiada. Besó a Luis Napoleón para despedirse y al pasar le guiñó un ojo a su hermana. Ah, al fin una para mí, dijo, ¿no? Pero Magdalena Brohan se espantó. No pudo soportar después de tantos halagos que Luis Napoleón amara a su hermana y por celos o por vestigio de alguna moralidad huyó indignada a través de los corredores del palacio. Triste otra vez, Luis Napoleón se quejó a Bachoqui por su torpeza y después lo perdonó cuando recordó las propias. ¿Acaso la de haber eludido abstinencias aconsejables? Más en este caso, se trataba de una dama que él había conquistado de un modo muy frágil. Cuando la conquista es frágil, hay que andar con pie de plomo, no podés hacerte el seguro, ni tomar riesgos, no podés tomar riesgos. Si no es a las 8 no voy. Es algo que el tipo que ha conquistado frágilmente no puede hacer. Claro. Te dice a las 8 y no te comen, da igual. Sí. 8 menos 5. Da igual, 8 menos 5. Muy bien. Luis Napoleón nunca volvió a ver a Magdalena Brohan y sí consumó algunos débiles amores con aquella hermana poco recomendable. De todos modos, me parece que esta historia honra a Luis Napoleón porque aún a las sopas menores las trataba como el más delicado pastel de lenguas de dragón servido en fuentes de plata a otras personas. Dedicamos a esta mujer de los senos talentosos, Magdalena Brohan, y a la gorda, la sopa menor que ligó. Y yo, que también soy sopa menor, puedo dedicarle esto a las que me han permitido alguna vez estar en su mesa, aunque más no sea tapándose la nariz. Vamos a escuchar un tango que tiene relación con un teatro de revistas. Claro. El sueño de todo porteño hace algunas décadas era salir, no ya con alguna del ópera, pero sí con alguna del teatro de revistas, con alguna bailarina, con alguna cantante, y ni hablemos de las media vedette o vedette, que eran realmente la aspiración máxima de un libertino porteño. Sí. Así que escucharemos el tango que lleva el nombre de uno de los dos más grandes teatros de revistas, y que es el tango llamado Maipo. Lo escucharemos en la hermosa interpretación de Aníbal Troilo y Roberto Grela. El tango es un tango de Arolas, uno de los más lindos.
hablaremos hoy del conde d'Orsay, de Lady Blessington y de Napoleón III. O sea, un lindo conventillo. En el año 1846, el príncipe Luis Napoleón, que era sobrino de Napoleón I y amigo de este programa, se había escapado de Inglaterra, del fuerte Ham, en el que estaba encerrado desde hacía 6 años por haber intentado destronar a Luis Felipe. Hemos contado alguna vez esta historia, ¿no? Luis Napoleón se escapó disfrazado de albañil con la colaboración de un albañil que vino a hacer unos trabajos y le prestó la indumentaria. Más que la indumentaria, le prestó la verosimilitud de la salida de un albañil. Porque la salida de un albañil, para ser verosímil, necesita de la entrada de un albañil. Entonces, eso es lo que le prestó el albañil. Entró primero, después se quedó dentro, y Luis Napoleón salió en lugar de este obrero de la construcción. Obrero de la construcción que posteriormente escribió un libro donde contó el hecho y magnificó su intervención en él, como corresponde. Bueno, pero no vamos a hablar del albañil. Una vez fugado del fuerte, Luis Napoleón se fue a Londres para olvidar los 6 años de cana. Era un hombre muy aficionado a las mujeres, según hemos contado aquí muchas veces, y en la cárcel, aunque no permaneció casto, y se arregló de algún modo, tenía algunos inconvenientes para levantar mujeres, como puede corroborar cualquiera que haya estado presa, ¿no? Si hay una cosa difícil estando en cana es levantarse en minas. Difícil, pero no imposible, porque Luis Napoleón lo hizo, ya hemos contado cómo. El caso es que el hombre de todos modos venía bastante atrasado en su vida venérea, y entonces aprovechó y se lanzó a una vida de libertinajes y excesos que nadie podía detener. En el curso de esos días, Luis Napoleón se encontró con el dandy más famoso de la época, el conde d'Orsay. Este personaje iba a tener una importancia capital en la vida del futuro emperador y como consecuencia, naturalmente, en el destino de Francia. Probablemente, sin el conde d'Orsay, tal vez no hubiese existido el Segundo Imperio, dicen algunos. Bueno, merece entonces que hablemos algo acerca de su vida. Alfredo d'Orsay había llegado a Londres en el año 1821. Tenía 20 años, venía de París. Ya algunos copiaban sus peinados, sus chalecos, sus corbatas, sus bastones e incluso su forma de sonreír, porque don Alfredo se había hecho famoso por su elegancia y ya se sabe cómo son los tilingos de todas las épocas. Basta que un señor se haga fama de elegante para que todo el mundo empiece a copiarlo, sin darse cuenta de que al copiar ya no es lo mismo. Lo que tiene el elegante es que elige, y en cambio el que copia al elegante, ese ya no elige. Bueno, el caso es que llegó a Londres el dandy don Alfredo. Su padre quería que ingresara al ejército, pero Alfredo prefería inventar trajes que al día siguiente ya usaba todo el mundo. Parece que en honor al papá de Alfredo se puso tiempo más tarde el nombre de Gare d'Orsay a la estación ferroviaria que hoy es un museo, a orillas del río. Es una antigua estación ferroviaria que ahora ha sido convertida en un museo de pintura y de arte. Bueno, el caso es que las mujeres más hermosas de París estaban enamoradas del conde d'Orsay. Su arte consistía en no conquistarlas demasiado rápido. Las hacía languidecer y las muchachas estaban extenuadas y anhelantes cuando llegaban a sus casas. Dice que él se instalaba sobre unos almohadones y obligaba a sus enamoradas a mirarlo un rato. Y él, con sonrisa burlona, hacía muestras afectadas de su figura. En fin. No sé, yo mina me las tomo, pero también, pero hay para todo. Depende de la figura. Tipo raro. Hay gente hay señoritas que disfrutan con esto de sentarse un rato largo y un señor larga jornada dándole lata. Bueno, yo mina prefiero otro menos elegante, pero un poco más veloz. Como quiera que sea, la reputación de seductor de este hombre
había llegado desde Francia y cuando llegó a Londres, todas las damas de la alta sociedad, especialmente las que tenían un salón donde recibirse, lo disputaban. ¡Ay, conde, venga para acá, venga para allá! Su primera cena importante fue un poco accidentada. Lo había invitado Lady Holland a su casa, junto con toda la aristocracia inglesa. Cerca de Lady Holland se sentó el niato, al lado, el conde d'Orsay, y al lado Lady Holland. Por ahí a la mina se le cayó la servilleta. Bueno. Entonces el conde se comidió, recogió la servilleta y se la alcanzó. Después se le cayó el abanico y el tenedor y la cuchara, y cada vez Alfredo, muy cortés, se agachaba para agarrar el objeto caído. Finalmente la nerviosa Lady Holland tiró un vaso al suelo, y en ese momento el conde llamó al camarero y le llamó al mozo, por favor, dice, ponga mi plato y mi cubierto en el piso, porque será más cómodo para mi lady si yo ceno ahí. Y Lady Holland no lo invitó nunca más. Después lo invitaron al salón de Lord y Lady Blessington, y Alfredo, con su cabellera rizada, su estatura de atleta, su elegancia exquisita, causó una gran impresión entre las damas presentes. Pero la más impresionada fue la dueña de casa, Lady Blessington, que se llamaba Margaret, tenía 30 años, estaba en todo el esplendor de su belleza. Entre otras cosas, el marido la aburría muchísimo. Antes de casarse con Lord Blessington, había sido mujer del capitán Segleshire, un borracho, y pudo escapar de ese capitán en brazos de otro oficial, y al cabo de algunos años este oficial se la dio por unos mangos a Lord Blessington. Así que era una dama que marcaba 1.34 la milla. Bueno, Alfredo d'Orsay la vio y se enamoró por primera vez en su vida. Sin embargo, no se convirtió inmediatamente en el amante de Lady Blessington. Primero porque era un poco lento, y después porque tenía miedo que un adulterio perjudicase su imagen. Además, había llegado a Londres con la idea de competir con el rey de los dandys de Inglaterra, George Brummel, el hermoso Brummel, quien todos habrán oído hablar, cuya historia dan a cada rato en el cine con Stuart Granger. Pero bueno, el dandy que estaba de moda en Inglaterra era Brummel, y George Brummel, y Alfredo quería competir con él. Entonces no quería que le pasara nada, verse envuelto en algún escándalo, qué sé yo. Y para demostrar que era más lindo y elegante que Brummel, hizo algunas cosas. Por ejemplo, le pasaba a los trajes nuevos papel de lija para que el tejido pareciera una nube. Llevaba guantes finos y estrechos que le quedaban ajustados como si fueran una muselina húmeda, tanto que se apreciaba el contorno de las uñas. Examinaba 14 corbatas antes de ponerse una. Formó una colección de 600 bastones. Saludaba a las mujeres con una simple inclinación de cabeza para no estropear la pilcha. Y especialmente la perfecta inclinación del sombrero de copa, que tenía un ángulo muy preciso, y que cuando uno movía demasiado el marote, se perturbaba. Pero bueno, Alfredo siguió visitando a Lady Blessington, y mientras tanto impuso su estilo en Londres, tal como lo había hecho en París. Todas sus fantasías, incluso las involuntarias, creaban una moda. Cualquier cosa que le sucedía, creaba una moda. Un día llovía, y entonces se compró para volver a su casa una capa muy grosera que usaban los marineros, para no mojarse. Bueno, esa capa fue adoptada inmediatamente por todos los elegantes, y así se inventó el paletón. Bueno, Alfredo estaba ya a punto de sucumbir frente a los encantos de Lady Blessington, cuando una carta de Francia le advirtió que su padre le había conseguido una plaza de oficial en un regimiento. Entonces se despidió de los Blessington y fue a ocupar su puesto en el ejército. A los 3 meses, Lady Blessington, Margaret, apareció en Francia junto a su marido. Y allí mismo se conectó con Alfredo y lo invitó a que los tres hicieran un viaje por Italia. El matrimonio Blessington
Lord y Lady Blessington y Alfred d'Orsay. Bueno, y fueron los tres juntos, que fueron a Italia. Llegaron a Génova, y ahí sí, en Génova, después de mucho trajinar, Alfredo se convirtió en el amante de Lady Blessington. Cualquiera de nosotros lo hubiera hecho antes, pero no. El caso es que Lord Blessington, el marido, no se enteró. Incluso solía decirle a su esposa, ay, dice, el cambio de aire os va muy bien. Nunca habíais estado tan hermosa. En realidad no era el aire lo que había cambiado, ¿no? Mientras tanto, cuando Lord Blessington decía esto, D'Orsay escuchaba y hacía que sí con la cabeza. Ahora bien, en Génova se encontraron los tres con otro célebre dandy, nuestro amigo el poeta Lord Byron, que cuando vio cómo estaban las cosas, se borró. Al principio le gustó la mina, pero pues dijo, ya son dos los que se la disputan, yo me voy. Y saludó y se fue. Un día Blessington lo llamó al conde y le hizo una proposición. Lord Blessington a Alfredo d'Orsay. Le dijo, tengo una hija de mi primer matrimonio, se llama Harriet. Le pienso legar la mitad de mi fortuna. ¿Por qué no se casa con ella? Y Alfredo, bueno, él andaba con la mujer del tipo, ¿no? Le pidió un tiempo para pensar. Y cuando se encontró a solas con la mina, dijo, che, mirá, que vino tu marido, dijo que tiene una hija de otro matrimonio, quiere que me case con ella, está loco. No, dice la mina, yo fui la de la idea. Si vos te casás con la hija de este desgraciado, la hija de otro matrimonio, por eso hablaba así, ¿no? Yo te voy a tener muy cerca siempre y además le podemos sacar toda la fortuna a este tipo. Muy bien, y se casaron. Se casó Alfred d'Orsay con la hijastra de su amante. El matrimonio se celebró en Nápoles, diciembre de 1827, y todas las noches Alfredo repartía sus horas entre la suegra y la esposa. En 1829 llegaron a París, se instalaron tutti quanti en un hotel de la orilla izquierda, allí donde está el barrio latino, y Saint Germain y todo eso. Ya hacía casi 7 años que Lady Blessington era la querida del conde, y el viejo Lord, el marido, Lord Blessington, seguía sin saber nada. Un día, Alfredo decidió confesarle a Lord Blessington que andaba con la mujer. Y le dijo, mire, Lord Blessington, yo no sé cómo lo va a tomar usted, pero yo estoy acostándome con su mujer desde hace 7 años. Y Blessington no es que casi se muere, se murió. Tuvo un ataque de apoplejía y se murió, ahí nomás, cayó redondo. Nada de metáfora. El tipo le dice, vea, ando con su mujer. Ah, sí, dijo el tipo, ¡pah!, se murió. Ahora, muy bien, Harriet, la hija del finado, la esposa, tampoco sabía que el conde andaba con su madrastra. Así que por un tiempo se quedaron los tres ahí, pero una noche Harriet, la chiquitita, ¿no?, la esposa, se sintió un poco mareada, se levantó en medio de la noche y se le ocurrió ir a pedirle ayuda a su madrastra. Y la encontró a la vieja durmiendo muy abrazada a su marido, al marido de ella, ¿no?, al marido de Harriet. Loca de rabia se las tomó, se llevó la guita, las joyas, todo, los títulos de propiedad, y los dejó en la vía. Ante esta emergencia, Alfredo se puso a trabajar y Lady Blessington también. Ella escribió 2 libros de belleza y Alfredo dibujó, pintó. Sus obras eran una porquería, pero todo el mundo las compraba. Y los snob continuaban copiando sus trajes y sus modales. Una noche se encontró con un negociante de telas que le pidió su ayuda. Le dijo, dentro de usted use trajes hechos con mis telas y yo le voy a dar una comisión. El conde usó durante 1 hora un traje hecho con la tela más rústica del sastre y 15 días más tarde todos los giles compraban esas telas, ¿no?, y usaban esos trajes espantosos que se había puesto de moda. Alfredo se divertía con la imbecilidad de sus admiradores, pero también solía servirse de ella, naturalmente, ¿no?
Un día, Alfredo estaba un poco borracho y pasó un tipo con orejas grandes. Y le dijo, lindas orejas, para no sé qué, algo así. O qué hace orejas. Y el otro se enojó. Le dijo, mañana le voy a mandar a mi padrino para retarlo al duelo. Y resulta que el tipo ese era el mejor tirador de Londres, el Orejón. A la mañana siguiente, desesperado, el conde se dijo, bueno, soy finado. Mira qué batiz. Y le mandó, a través de un amigo, al famoso tirador, una esquela que decía, el conde continúa decidido a enfrentarse a vos con las armas, pero os exponéis a una muerte segura, pues después del duelo va a ser un símbolo de elegancia batirse con vos. Todo el mundo va a provocaros y al final, a pesar de vuestra destreza, quedaréis en el campo de duelo. Y el mejor tirador de Londres dijo, está bien, no hay duelo. Usted me va a matar, pero se va a poner de moda. Bien, en el año 1840, Dorset se encontró con Luis Napoleón, que estaba medio perdido en Londres, y le ofreció su ayuda, y Luis le explicó que tenía poco dinero, pocas relaciones, pero muchos deseos de distraerse antes de preparar otro golpe de Estado contra Luis Felipe, justamente. Y Alfredo Dorset le prometió organizar algunas veladas con muchachas de moral distraída. Son las mejores. A mí me gustan las muchachas a las cuales se les distrae la moral. Así que durante varios meses el conde le consiguió algunas menas al príncipe, ¿no? Y después, como ya se estaba gastando mucha guita, tuvo que volver a sus trabajos de pintura y escultura que le permitían seguir viviendo. Un día, entre dibujo y dibujo, le hizo a Luis Napoleón un último favor. Le presentó a una señorita llamada Elizabeth Howard, más conocida como Miss Howard. Era hermosa, tenía 23 años, y fue ella, como contamos aquí alguna vez, quien tiempo más tarde posibilitó a Luis Napoleón su llegada al poder. Ella, después de la caída de Luis Felipe, organizó la propaganda para que Napoleón se presentara a aquellas elecciones, vendió todas las joyas, ayudó al príncipe todo lo que pudo, ganaron las elecciones, y después vino el golpe que transformó a Luis en emperador. Y Miss Howard después no tuvo suerte porque Luis se casó con otra. Se casó con Eugenia de Montijo y ella se murió sola y enferma. Te digo porque así te pagan. Vos les garpás toda la campaña, llegan emperadores y se casan con Eugenia de Montijo. Así que... Y también se murió la pobre Margaret Blessington, allá por 1852, poco después de haber llegado Napoleón a consagrarse emperador. Y pocos días después murió Alfredo. Y murió porque nunca pudo consolarse de la desaparición de aquella mujer, la única que amó realmente. El dandy Alfredo Dorset tenía 51 años cuando murió, ¿no? Era un hombre ciertamente más enamorado de su propia elegancia que de las mujeres. Si tuviera Rolón aquí, seguramente le dedicaría esto a Miss Howard, la que ayudó a Luis Napoleón, pero también a Lady Blessington, ¿no? ¿Qué cosa eso de ser el amante de una mujer casada con el tipo ahí? Ser el amante está bien, pero con el tipo ahí, los departamentos eran y siguen siendo un poco estrechos en París, ¿no? Y en aquel tiempo se estilaba un cuarto al lado del otro, sin pasillo, con una puerta y medio raro. Bien, yo no sé a quién dedicarlo esto. Las muchachas de moral distraída. A la muchacha de moral distraída está bien. Hay por ahí algo que decir acerca de la relación que hay entre la indumentaria y la personalidad. Y yo creo que hay una relación. Desde luego que
Cualquiera dirá, no, pero como Dolina es importante lo de adentro. Pero evidentemente que lo de adentro está relacionado con lo de afuera. No solo en el aspecto físico, ya hemos dicho aquí que un señor con cara de estúpido generalmente es un estúpido. Pero un señor con un sobre todo anaranjado, y como aquel tipo de cuento del tío que eligió el de sobre todo amarillo para hacérselo, bueno, algo pasa allí, algo pasa allí. Tiene algo que ver con lo de adentro también. Y por eso, cuando uno es demasiado elegante, ya deja de serlo. Así que prefiero a los que son elegantes sin que nosotros nos demos mucha cuenta. Hemos elegido para esta historia acerca de un dandy, el tango dandy. Le cabe a Lord Byron ahí, que se abrió, ¿eh? Lord Byron, que se abrió. Sí, se abrió. Que olfateó el hombre. El hermoso Brummel, que tampoco llegó a competir, son 3 dandys. El dandismo es una linda cosa, un poco en desuso. Según Sábato, ser un dandy consistía en estar libre de pecado y sin embargo no arrojar la primera piedra. No está mal, ¿no? Bueno, escucharemos la versión del autor, Lucio de Mare, en un breve solo de piano de este bello tango, que se llama Dandy, en homenaje naturalmente a Alfredo Orsay, o quizá a Lord Byron, o quizá al hermoso Brummel. Adelante. Hoy hablaremos de un lindo episodio de Napoleón III. O sea, no Napoleón el Grande, sino, como diría Víctor Hugo... El gusto enorme de saludarlo. Napoleón el Pequeño. Ahí está el historiador Alain de Com, que ha dicho, asegurado y ha certificado que Napoleón III tuvo 200 novias en toda su vida. Yo pensaba que más, siendo como ha sido un amador desenfrenado, ¿no? Y en realidad los franceses le perdonaban muchos de sus espantosos defectos de gobernante, porque era, al parecer, un buen amante. En su juventud, Luis Napoleón, incluso todos los parientes que descendían de Napoleón I, anduvo por Inglaterra, anduvieron todos por Inglaterra, por Suiza, o estaban escondidos en algún sitio recóndito de Francia. Digo esto durante la restauración borbónica que vino después de Napoleón, ya que los reyes que estuvieron en ese periodo, Luis XVIII, Carlos X, Luis Felipe de Orleán, el de la cabeza de pera, todos esos no querían saber nada de bonapartitos. Así que ya desde 1816 hasta el 48, ni pisaban Francia los parientes de los Bonaparte. Luis Napoleón, el que iba a ser después Napoleón III, junto con su mamá, Hortensia, pasaba largas temporadas en Suiza, en el castillo de Arenenberg. Allí a los 13 años, atención a esta fecha, Luis tuvo su primera relación amorosa con una muchacha de ahí. Bueno, mire usted. La instrumentación es un poco... La misma orquesta del circo se quedó acá a dar una manito. No fue el mejor encuentro de su trayectoria. No se conserva el nombre, pero sí la edad de Luis Napoleón al anotarse su primera alegría. Allá por 1836, Hortensia, la mamá, quiso que Luis Napoleón se casara. Entonces llamó a Arenberg a la princesa Matilde, hija de Jerónimo de Württemberg. Ella tenía 15 años y era hermosa. Luis Napoleón se enamoró de ella y ella lo correspondió. Bueno. Cuentan los cronistas que se entregaron a un romanticismo tan exagerado que daba asco. ¡Epa! Iban a grabar sus iniciales en la corteza de los mismos, echaban pétalos de margarita en las fuentes, y le daban importancia exagerada a los símbolos
Eran supersticiosos, quiero decir. Nunca se separaban al pasar tomados de la mano por una columna. Ajá, bueno. Se pasaban los dos del mismo lado. Ella jamás le daba claveles porque creía que eran flores nefastas. Luis Napoleón estaba desesperado de deseo por ella. Bueno, ese es desesperado. Dicen que por esos tiempos Matilde, por mucha castidad que pusiera en sus besos, tenía un busto que hacía crujir el corset. Por favor. Un día volvían corriendo hacia el castillo porque se había desatado una tormenta y cayó un rayo sobre un árbol. Sí. Y el árbol se derrumbó ante ellos. Luis Napoleón tomó de la mano a su prometida y le dijo: nuestro matrimonio será roto por la suerte. Quedaron espantados y regresaron muy tristes al castillo. Unos días más tarde, Jerónimo de Württemberg, el viejo, se fue a buscar a su hija. Donde estaba en lo de Napoleón, y explicó que debía ir a Stuttgart junto con la pequeña Matilde para conseguir que un obispo le otorgara la bendición a la muchacha. Mirá qué gana de jorobar, habrá pensado Luis Napoleón, y estoy pensando lo mismo ahora. Y dijo Jerónimo que inmediatamente después de eso, es decir, algunos meses más tarde, anunciaría el noviazgo. Bueno, antes de abandonar Arenenberg, Matilde le dio a Luis Napoleón un bastón de puño de oro, él le regaló un anillo, Matilde subió llorando al coche de su padre, Luis saltó al pescante, besó a la muchacha y le dijo: hasta pronto. Bueno. Y no volvieron a verse hasta 12 años después. 12 años es un número. Sí. Sucedió que durante la ausencia de Matilde, Napoleón llevó adelante, junto a otros bonapartistas del barrio, un intento de golpe de Estado en Estrasburgo que salió mal. Ya hemos contado los sucesos de ese intento y, como consecuencia de este golpe fracasado, Luis Napoleón debió emigrar a América para salvar su vida y anduvo por Nueva York, donde, aquí entre nosotros, tuvo docenas de amantes. Todavía en Estados Unidos, Luis Napoleón recibió una mala noticia. Su madre Hortensia le informó que Jerónimo, el papá de Matilde, furioso por este asunto del golpe fracasado, negó la mano de su hija. Dijo que no la dejaba casarse con él. Chao. Esta decisión entristeció muchísimo a Luis, que a pesar de todas sus aventuras en Nueva York, continuaba enamorado de Matilde. Pasó un tiempo ahí en New York, decidió volver a Europa. Llegó a Londres, donde le habían permitido residir, y allí, ansioso por volver a ver a Matilde, planeó algo para reivindicarse ante el Jovato, ante Jerónimo, y así lograr la mano de la mujer que amaba. Bueno, lo planeado era otro golpe para tomar el poder en Francia. Él creía que un golpe sin éxito se hace perdonar mediante un golpe con éxito. Creo que creía bien. Así, a finales de junio de 1840, en un café de los muelles de Londres, el capitán de cargueros Bill Dellenborn recibió la visita de un elegante personaje. Hacemos cine ahora. Bueno. Bueno, ya está. El tipo, le habla al capitán. Dice: he sido encargado por algunos amigos que organizaron un pequeño viaje por las costas de Alemania. Así que no tenemos ninguna meta precisa e impulsados únicamente por la fantasía, quizá logremos llegar hasta Hamburgo. ¿Usted podría llevarnos? Seremos unos 60. Y el capitán aceptó. El tipo, que en realidad era un enviado de Luis Napoleón, dijo también que él y sus amigos eran muy originales
y que cuando viajaban les gustaba rodearse de misterio, que no le preguntaran el nombre a ninguno, y le dijo también, nuestro gusto por la aventura puede llevarnos a pedirle que cambie el rumbo en cualquier momento. Este tipo de caprichos no debe asombrarlo, capitán. Bueno, el precio será el que usted diga. El capitán dijo, está bien. Si ustedes ponen la guita, yo hago lo que ustedes quieran. A los pocos días, los pasajeros subieron a bordo. El equipaje era medio extraño, fardos de víveres, una calesa, incluso una jaula donde había encerrado un águila. Al rato de haber zarpado, el hombre que había alquilado el barco fue al encuentro del capitán y le dijo que un amigo no había podido llegar a tiempo y que por favor se detuviera en la desembocadura del Támesis, porque aquel amigo los alcanzaría en una barca. Y así sucedió. El que subió a bordo parecía gozar de un prestigio considerable entre los pasajeros. Bueno, vamos, era Luis Napoleón. Al día siguiente le pidieron al capitán que en vez de ir a Alemania fuera a Francia, a un puerto llamado Wimereux, cerca de Boulogne. Bueno, cuando se acercaron al lugar indicado, el capitán notó algo que lo perturbó. Los 60 pasajeros estaban poniéndose unos uniformes. Bueno, el capitán no dijo nada. Una vez en Wimereux, el personaje que había subido en el Támesis llevaba ahora un uniforme de coronel de artillería, ordenó bajar unos botes y le dijo al capitán que iban a dar una vueltita por tierra. Al capitán también le llamó la atención que llevaban unos fusiles, pero no dijo nada. Se fue otra vez al camarote. Cuando estuvieron en tierra, Luis Napoleón dijo, amigos míos, henos aquí en Francia, debemos tomar Boulogne, luego nuestro éxito será seguro. En París me espera la gloria y una nueva familia. La nueva familia era la familia de Matilde. Pero el golpe no estaba muy bien hecho. Se trataba de entrar al cuartel así nomás y empezar a ser aliados, a tratar de sublevar a todos los soldados que se cruzaban. Y entonces, bueno, a los primeros soldados los nombró lugartenientes o les dio condecoraciones con la Legión de Honor, qué sé yo. Pero de repente apareció un oficial llamado Pichelieu. Y Luis Napoleón se dirigió a él y le dijo, únase a nosotros, querido Pichelieu, y le daré lo que usted quiera. Y la respuesta no fue la que Luis Napoleón esperaba. El Pichelieu le dijo, no lo conozco, retírese, porque lo voy a mandar en cana antes de que se dé cuenta. Y ordenó el toque de alarma. Alarma, alarma, alarma. Luis Napoleón supo que el golpe estaba saliendo mal y tomó una resolución. Salieron todos rajando. Las campanas de la ciudad tocaban a rebato, llegaron a la playa casi al mismo tiempo que los soldados de Pichelieu, que resultó que era un capitán. Y los corrían a los tiros. Luis y sus hombres se tiraron al agua y empezaron a nadar hasta el barco. Pero el capitán, cuando vio lo que estaba pasando en la costa, se las tomó. ¡No! ¿Lo dejó ahí? Así es. Y el capitán Pichelieu atrapó a los conspiradores. Había un muerto, otros heridos. Luis Napoleón tenía algunas roces de bala. Y lo llevaron a prisión y luego a una celda en el famoso Fuerte Ham, donde pasó algunos años. Le hemos contado historias de aquella prisión. El tipo se hizo amigo del director de la prisión, que le dejaba andar con mina. Se traía mina a la prisión wow. O a veces incluso salía para ir a bailongo. Bueno, y Luis no tuvo otra alternativa que empezar el largo camino del olvido. Porque el papá de Matilde, al enterarse de este nuevo fracaso, ratificó su decisión de no casar a su hija con aquel príncipe a quien consideró desde entonces un imbécil. Bueno, por favor. Luis Napoleón se escapó del Fuerte Ham en 1846, ya lo contábamos. Se enamoró de Miss Howard, que financió toda su carrera política.
y así tuvo algún éxito en la tarea de olvidar a Matilde, pero la que continuó enamorada fue ella. Ella lo vio allá a finales de 1848, cuando fue elegido presidente. Ya no la amaba, pero Luis le permitió acceder a la vida cortesana, especialmente a la vida cortesana que se gestó cuando en 1852 Luis fue proclamado emperador. Matilde lo ayudó, lo aconsejó, fue dama de compañía de la emperatriz Eugenia de Montijo, con quien finalmente se casó, ¿no, Luis? Y este es un dato muy interesante y peligroso y extraño. No debe haber sabido Eugenia de Montijo quién había sido Matilde. Pero la verdad es que no hubo entre ellos nuevos encuentros de amor, y a decir verdad, en lo que podríamos decir que hay de concreto en los amores, nos anotamos 0 al as. Nos tachamos la doble. No sucedió nada entre Napoleón y Matilde, pero fue un gran amor. Como hemos dicho algunas veces aquí, algunos grandes amores no tienen el rédito físico que merecen, y por el contrario, amoríos pequeños dan lugar a unas soberbias jornadas. Desde luego, lo ideal es que un gran amor devenga en jornadas soberbias y que los amoríos terminen en besos casuales. Pero bueno, ¿a quién dedicar todo esto? A los que viven amoríos. Hemos ido a la discoteca para ver si encontrábamos un disco como La Gente para celebrar estos amores, estos jóvenes amores de Napoleón. Desde luego encontramos amores de estudiante, pero vamos a escuchar la versión del trío argentino Irusta Fugazot de Mare, que es una linda, linda versión de amores de estudiante. Qué lástima, a mí me gustaba Matilde. Sí, bueno. Me gustaba más incluso que Eugenia de Montijo, con quien terminó casándose después. Vamos a escuchar entonces al trío argentino. Adelante, muchachos. Bien, vamos a contar hoy una decadencia, la decadencia de Napoleón III. La semana pasada contamos también la historia de Felipe de Orleans, digamos, glosamos una decadencia y ahora creíamos tener otra. Estuvimos trabajando con un texto de Mérimée. A mí no me parece que sea el testimonio de una decadencia, pero es una historia interesante. Mérimée cuenta que el emperador, Napoleón III, emperador de Francia, ya saben ustedes, un hombre galante como pocos, extraordinariamente cortés, parece que allá por 1860 perdió toda compostura. Napoleón obtuvo el poder allá por 1848 y lo abandonó en el 70, después de la derrota de Sedan a manos de los alemanes, ¿no? La guerra franco-prusiana. Pero parece que ya por el 60 había perdido la compostura, perseguía a las camareras, reclamaba jóvenes vírgenes o se hacía llevar multitud de prostitutas por su ayudante y proveedor Machiocchi, que era un ministro que en realidad tenía como principal función conseguirle minas a Napoleón. Parece que las facultades intelectuales del emperador habían disminuido notablemente. A veces se quedaba fumando cigarro tras cigarro en un estado de inacción y torpeza muy alarmante. Aquí es donde el que parece flaquear en sus facultades es Mérimée, porque, fíjense, las facultades intelectuales del emperador habían disminuido notablemente. 2 puntos. A veces se quedaba fumando cigarro tras cigarro. Bueno, como enunciado destinado a ejemplificar la disminución de las facultades del emperador, es flojísimo. Más bien denuncia la disminución de las facultades del escritor. Pero vamos a ver lo que pasa después. Digo, para que uno no se quede con lo que recibe, ¿no? ¿Qué me decís? El emperador estaba hecho un estúpido con decirle que se fumaba un cigarrillo atrás de otro. ¿Qué quería? Se lo fumara todos juntos. Es una actitud propia de cualquiera, tanto de un estúpido como de Einstein. Pues bien,
Los soberanos de Europa no tardaron en saber que Napoleón III, agotado por la lujuria, no era ya capaz de dirigir Francia. No tardaron en saberlo porque ¿quién se los contó? ¿Cuál es la constancia de que la lujuria agota las facultades mentales? No parece una observación muy inteligente. Bien, hay una historia microscópica, sigue diciendo Mérimée sin convencerse ni él mismo, una historia de pequeños sucesos mundanos que hicieron, por ejemplo, que Bismarck supiera quién era su enemigo. Bismarck, el canciller de hierro de los prusianos, que ciertamente estaba ya en conflicto, un conflicto latente con Francia. Parece que en 1865, 5 años antes de la guerra, Bismarck visitó Francia. El ambiente que rodeaba a Luis Napoleón lo sorprendió. En una oportunidad, el propio Napoleón, junto con Mérimée, quiso divertir al canciller prusiano con una estupidez. Parece que había una cortesana, Madame Lavedoyer, que estaba enamorada del canciller Bismarck. Le hicieron creer que Bismarck se metería en su cama y la amaría. Entonces Madame de Lavedoyer esperó el momento entusiasmada. Mérimée preparó un muñeco que se parecía a Bismarck y lo puso en el lecho de la enamorada cuando ella no estaba. A media luz parece que la ilusión era completa. Luis Napoleón, Mérimée y algunos otros cortesanos se escondieron en el extremo de un corredor solo para ver la reacción de Madame de Lavedoyer. Cuando ella entró en sus aposentos, creyó ver a Bismarck y fue hasta lo de una vecina de habitación para contarle acerca de su triunfo. Dijo que Bismarck dormía en su pieza y le esperaba. Luego regresó a sus aposentos y con el desengaño llegaron los gritos. Luis Napoleón estalló en carcajadas y cayó en el corredor descompuesto por la risa como Fantino. Bismarck vio todo eso y quedó pasmado. Ese era el tipo de tonterías que se repetían a diario en la corte francesa. Ya, me imagino que con eso habrá salido corriendo Bismarck a decir: el triunfo está asegurado, el imperio tambalea. Bueno, la pregunta es: ¿quién es el estúpido aquí? Muy bien. De todos modos, en 1870 Napoleón cayó en Sedan y en 1871 se produjeron los hechos de la Comuna. El emperador con su esposa huyó a Londres y allí vivió sus últimos y decadentes años. Desde Camden House, donde estaba, Napoleón III seguía con dolor los acontecimientos que iban desarrollándose en París. Quiso preparar una vuelta, tal como lo había hecho Napoleón I desde Elba. Pensó en fletar un barco, desembarcar en Flandes y pedir que se le unieran oficiales que debían haberse mantenido fieles, y ante esa idea se sintió rejuvenecido. Algunos amigos le mostraban tímidamente los riesgos de una empresa de ese tipo. Eugenia, la mujer, Eugenia de Montijo, ¿no?, tampoco lo entusiasmaba, pero el emperador no quería oír nada. Esto sí es decadencia, ¿ves? Enviaba cartas, redactaba panfletos, preparaba llamadas, hacía listas de nombres de personas adictas a su régimen, estudiaba los mapas y se mostraba dispuesto a cualquier aventura. Una noche, su viejo amigo, el doctor Conot, le dijo: Alteza, usted ya no se cocina el primer hervor. No creo que vuestro organismo, en el estado en que se encuentra, pueda soportar el esfuerzo que reclama un regreso. Sin embargo, Luis Napoleón tenía 62 años, no era un anciano, pero hay que decir, su aspecto era ruinoso. Pero cuando oyó esto de su médico, dijo: mire, trate de no volver a Flandes, no volver por Flandes a Francia, porque su organismo no resistirá la reconquista del poder. Entonces le contestó a Conot que no debía estar tan viejo, puesto que las mujeres lo amaban todavía. Eso fue lo que le dijo. Y era verdad. A pesar de su decadencia física y moral, aún había mujeres que lo amaban, algunas por eso. Tal cosa lo hacía sentirse capaz de cualquier emprendimiento. Una muchachita, por ejemplo, le escribía cálidas cartas a las que adjuntaba billetes de 5 libras
para ayudarlo a recuperar su trono. Otras le dedicaban poemas, pero en realidad ninguna se acercaba a verlo. Y le produjo una gran melancolía a Napoleón, que había sido un formidable amante. Más que las ausencias, una presencia. Una señora mayor ya, podríamos decir una vieja, exaltada, cuyos vestidos de colores chillones asustaban a los perros, dice el cronista, ¿no? Molestó a Napoleón hasta su muerte. Eso lo entristecía más que la ausencia de amantes deseables, es decir, la presencia de amantes indeseables. Lo cuenta George Graham, uno de los jefes de policía encargados por el gobierno de vigilar la seguridad de Napoleón en Londres, ¿no? Parece que esta señora se imaginaba que Napoleón III estaba enamorado de ella. Entonces cada mañana llegaba hasta la residencia con un ramillete de flores, acompañado por una nota, y no se podía saber lo que decía la nota por la letra, que era ilegible. El rostro de la mujer, su cabellera, dice el jefe de policía, demostraban una profunda aversión por el empleo del agua y el peine. ¿Qué sé yo? Las visitas duraron mucho tiempo y Napoleón III tenía terror a la vieja aquella, ¿no? En una oportunidad dio orden al portero de que rechazara violentamente las cartas y los ramos de flores, pero no sirvió de nada. La mujer se instaló en la puerta y se quedó a vivir allí. Aseguraba que estaba esperando a su enamorado, y cuando Napoleón salía para alguna cosa se le tiraba encima y entablaba diálogos absurdos. Los intentos de esta mujer no continuaron porque Napoleón III murió, mitad para terminar con aquella persecución. Parece que en 1873, quise decir, lo operaron de unos cálculos en la vejiga, con perdón de la mesa puesta. La operación pareció ser un éxito, pero Luis Napoleón a los pocos días empezó a delirar, tuvo fiebres y murió. Es decir, el éxito de la operación, no sé a los fines de qué se cumplió. Una operación exitosa, de resultas de la cual Napoleón murió. Algunos historiadores aseguran que la muerte no fue a causa de la operación, sino a consecuencia de una dosis exagerada de cloral que la mujer Eugenia le había dado la noche anterior para calmar dolores. Bueno, lo sepultaron, llegaron dignatarios desde Francia, viejos cortesanos, notaron que solo se presentó en las exequias una sola de todas las amantes que tuvo Luis Napoleón en su vida, amantes cuyo número fue calculado minuciosamente por Alain Decaux. El número de amantes de Luis Napoleón en su vida fue 210. No está mal, no está mal, no está mal. Y la única que se presentó, porque la verdad que de las otras 209 ni noticias tuvimos, fue Madame Walewska, que se llamaba casualmente igual que la amante de Napoleón I, María Walewska, la polaquita, ¿no? En realidad, Madame Walewska había abandonado Bélgica, donde vivía, para ir a arrodillarse una vez más ante su antiguo amor. Lloró tanto que el conde Walewski, su esposo, ya que era una dama casada, tuvo que consolarla gentilmente. Esta es una gentileza, la del esposo, consolarla por la muerte de uno que andaba con ella. Un último detalle anexo a este dato. Después de la muerte del emperador, Eugenia vivió todavía 47 años más. Quiere decir que vio el nacimiento del automóvil, de la aviación, del cine, de la telegrafía. De vez en cuando alquilaba un departamento en el Hotel Continental, ahí en la calle Rivoli, en París, para ver desde su ventana el jardín de las Tullerías, que es lo único que queda. Murió en julio de 1920, es decir, ya en tiempos que se parecen a estos. A los 94 años, mira vos, Eugenia. Bueno,
No me gustó este informe de Mérimée. Sí me gustaron los últimos datos. Esta minuciosidad de Alain Decaux es interesante. 210 amantes. ¿Cómo las habrá contado, me pregunto? ¿Cómo las habrá contado? ¿Qué criterio habrá aplicado? Claro, porque hasta un determinado punto no se las puede seguir. Es decir, después que el tipo es emperador y no ya le va conociendo la vida, las cuenta. Claro. Primero, como sucedía con Gandhi, por ejemplo, que tenía 5 personas que estaban continuamente anotando lo que decía. Supongo que un emperador como Luis Napoleón no llegaría a ese extremo. Probablemente Gandhi es el ejemplo extremo de minuciosidad en el control de la vida de una persona, ¿no? Sabemos todo lo que dijo. Pero un emperador como Luis Napoleón estaba muy controlado, así que era posible saber cuántas amantes tenía. Pero antes, alguna se le habrá escapado, y alguna se habrá colado. Alguna se habrá colado, ¿no? De ella resulta difícil señalar cuando una persona se convierte en amante. Usted me dirá, bueno, hay un procedimiento evidente si tiene lugar el acto venéreo, estamos en presencia de un amante. No siempre es tan así, no siempre es exactamente así, ¿no? Pero bueno, digamos que habrá utilizado ese criterio. Sí, pero Decaux. Ahora, ¿qué gana un hombre con saber el número de sus amantes? Probablemente una gran angustia. Eso es lo que se gana cuando uno mide ciertas cosas que aparentemente no deberían ser mensurables, pero cuando hay esa desgracia, ¿no? Es una aventura haber tenido 210 amantes, pero también una desgracia. Yo no lo sé eso. No lo sé. ¿Qué cosa? Bueno, y lo peor es vivir como para que de esas 210 amantes, 209 se olviden. Eso es fulero también. Bien, ¿a quién dedicar esto? A las 210 amantes de Napoleón III, entre las cuales se cuentan algunas minas considerables, ¿no? Recuerdo a la bellísima Castiglione, a la marquesa de Castiglione, que tenía un diario. Pero no me acuerdo si fue amante de Luis Napoleón. Bueno, no importa. Alain Decaux, que tuvo esa prolijidad casi como de aspirante a novia, ¿no? Eso de contarle las amantes del tipo. ¿A quién más? A Eugenia, ¿no? Porque para mí el Floral se lo dio a propósito porque el tipo ya la tenía podrida. Sí, claro. A Eugenia del Montijo, que era muy bella también, ¿no? Pero no a Mérimée, porque estoy desilusionado con esto, con esta fallida pretensión de despertar en nosotros la sensación de que Napoleón estaba decayendo solo porque le pusieron un muñeco parecido a Bismarck a Madame de la Bedoyère. ¿Qué sé yo si estaba decayendo? Esta pregunta yo se la he formulado a usted varias veces, pero se la formulo en un sentido artístico para que la gente lo piense también. ¿Verdaderamente la lujuria produce decadencia mental? Creo que no. Porque aparecen muchísimas biografías esto, ¿eh? El hombre que debido a sus excesos había visto reducidas sus facultades mentales. Andaba con tantas minas que ya no podía con la tabla del 8 poner. Con la del 7 sí, porque es la que uno usa para prolongar los placeres.
¿Está seguro, no, doctor? Seguro. Es una antigua creencia, pero ya sabe que no. Pero le pido yo ahora a usted, yo le hago una pregunta a usted a ver qué opina. ¿Qué le parece a este hombre que fue a consolar a su mujer por la muerte de su amante? ¿Qué le parece esa actitud? Me parece que es una actitud digna, pero también es la actitud de un hombre que ya se sabe triunfador. Cualquiera le da ventaja a un muerto. El asunto es darle ventaja a los vivos. Eso es así. Ahí se ven los picos. Así que este es el mejor de todos. Bueno, está bien. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Ahí está. Bueno, hemos ido a la discoteca y después de contarle varias veces la historia al discotecario, cita un hombre que conoció épocas mejores. Un hombre cuyas facultades mentales han decaído. Y se fuma un cigarrillo atrás del otro. Según entiendo ahora, por la ausencia de lujuria. Pues él puso el acento en el episodio de esa anciana que lo iba a buscar a Napoleón y que lo deprimía todavía más que las muchachas que no iban a verlo. Y esto tal vez lo hizo para justificar el disco que me prestó, que era el único que tenía fuera de sus gavetas, que es la chacarera llamada La Vieja. En obvia referencia a esta señora. Esta insoportable señora incluso hizo que Napoleón muriera, porque leyendo esto uno tiene toda la sensación de que el hombre decidió morir por culpa de la vieja, solo para no encontrarse a esa vieja. La vieja será cantada por los Huancahuá.